Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos en Cristo. Qué bueno, estamos reunidos de nuevo este primer día de la semana. Nos reunimos en la mañana, estamos ahora de manera virtual para continuar adorando a nuestro Dios. Hermano, cante los himnos, lea la palabra, esté atento al mensaje, a los números especiales, esté atento a los avisos. No permita las distracciones por el hecho de que no está en el templo. Pero Dios quiere adoradores que le adoren en todo lugar, y eso incluye la casa, y específicamente y más claramente este tiempo. Vamos a adorar y alabar a Dios.
Vamos a tener en este momento una lectura en la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta el 12. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta el 12. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Padre, te damos gracias una vez más en este día por permitirnos reunirnos de manera virtual, de corazón, en espíritu, para continuar adorándote en espíritu y en verdad. Dirige, Señor, este culto, que se haga conforme a tu voluntad, para tu honra y tu gloria, para edificación de tu pueblo y salvación de cualquier amigo que junto con nosotros y en cualquier otro momento pueda sintonizar este culto. Oh Señor, que se haga todo para ti, para Cristo, que es la cabeza, el Señor de la iglesia. En el nombre de Él te lo rogamos. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Hermanos, en cuanto a los avisos, sigan orando por la salud de nuestros hermanos enfermos, nuestro hermano Pastor Amós, nuestra hermana Edith Ramírez, el hermano Valdemiro, el hermano Melvin, una serie de hermanos que sabemos que están enfermos, Tona, Elena, Lucila Rodríguez, Lucila Cedeño, nuestros hermanos que por la edad no pueden todavía congregarse con nosotros. Vamos a orar por nuestro país porque este asunto de este virus está expandiéndose cada día más. Y debemos nosotros ser prudentes y mantener todo lo que es el protocolo de salud para bien de cada uno de nuestros hermanos y el bien de nuestra nación. Las iglesias bautistas de Atomayor te invitan a su EBDB virtual 2020, Venciendo el Miedo, basada en la vida del profeta Daniel, del 27 al 31 de julio. Esta EBDB será transmitida por el canal de YouTube Monte Sinaí RD y por el canal local Varovisión Canal 30, de 3 de la tarde a 3:30 para los niños de 5 a 8 años y de 3:30 a 4 de la tarde para los niños de 9 a 12 años. Habrá juegos, habrá concursos, premios y muchas cosas más. No te lo pierdas. EBDB, yo te invito a que tú vengas a la EBDB. Yo te invito a ti a que estés. En este momento vamos a tener un número especial a cargo de nuestra hermana Adela Van Dyke. Confío en Dios, muy cerca siempre está, en tierra o mar su protección me da, tan solo sé, doquier esté, mi Padre amante cuidará. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en lucha cruel mi defensor es
se apaga el sol a su alrededor. Mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios en horas de aflicción. Me hará triunfar en ruda tentación y en mi dolor con tierno amor. Mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, se apaga el sol a su alrededor. Mi Padre amante cuidará de mí. Si por el valle tenebroso voy, confiado en mí, pastor, a salvo estoy. Es mi Jesús, mi guía y luz. Mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, se apaga el sol a su alrededor. Mi Padre amante cuidará de mí. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz
En este momento vamos a prestar atención al mensaje de la palabra de Dios. En esta noche está a cargo de nuestro hermano Frank Hernández, pastor de la Iglesia Bautista Bávaro en Higüey. Así que vamos a estar todos prestando atención a este mensaje. Dios traiga bendición por medio de su palabra. Dios le siga bendiciendo, amado hermano de la iglesia, Primera Iglesia Bautista Dominicana Evangélica de Atomayor. Saludo al pastor Amós, a José Amado y a José Sterling. Este mensaje está siendo grabado para ustedes, esperándole sea de gran edificación y bendición, de Frank Hernández, Iglesia Bautista Bávaro. Un fuerte abrazo para todos, amados hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Espero que esto les sea de bendición en su caminar, en su madurez espiritual. Cuando estamos hablando de madurez espiritual, estamos diciendo de progreso espiritual. Entonces, nosotros leímos en Santiago, pero vamos a leer 12 versículos. Santiago 1, leímos hasta el 12 y vamos a estar predicando de ahí. Vamos a irlo leyendo mientras predicamos. Y antes de ir a la lectura de esta parte, nosotros entendemos y debemos ver un significado de la palabra paciencia para que podamos entender. Van a haber algunas frases que vamos a usar durante la predicación. La prueba de nuestra fe o entrenamiento espiritual es lo que produce paciencia. Dios va a probar tu fe con el propósito de producir paciencia, el entrenamiento de tu fe. Cómo tú eres entrenado y probado en la fe. Cuando tú eres probado en la fe, puedes determinar qué tipo de fe tienes. Y los demás pueden ver qué tipo de fe hay en ti cuando estás transitando por medio de las pruebas. Entonces, paciencia, ¿verdad? Alguien dijo que rara vez es vista en las mujeres, nunca vista en los hombres. Spurgeon dijo que el caracol, por su paciencia, llegó al arca. Ustedes saben que el caracol es tan rápido, ¿verdad? Entonces, por su paciencia y perseverancia, llegó al arca. Y tenemos caracoles el día de hoy. Juan Calvino, que es alguien muy conocido en el mundo cristiano, él padeció de 2 enfermedades, de reumatismo y migraña, y aún así fue predicador, escritor de libros y gobernó en Ginebra, Suiza, por más de 25 años. Entonces, las enfermedades, las limitaciones no pueden quitarte tu perseverancia en Cristo Jesús. Entonces, Santiago, esta carta de Santiago, hay varios Santiago en la Biblia. Este Santiago es el medio hermano de Cristo, hermano completo de José y Simón y Judas. Santiago es medio hermano de Cristo. Él no se presentó aquí como medio hermano de Cristo. Él se presentó aquí como siervo del Señor, siervo de Dios y siervo de Cristo. Cuando usted mira en la Biblia, en representación de humildad, todos los siervos del Señor siempre se presentan como siervos del Señor. Eso lo podemos ver aquí en Santiago, en todas las cartas pastorales o epístolas de Pablo. Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Pedro por igual. David también. Y cuando usted escucha el Salmo 119 y lo lee, usted va a ver cuántas veces, ¿verdad?, el salmista le dice: aviena a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Confirma tu palabra a tu siervo. ¿Y qué es lo que estamos queriendo decir, hermano? Que cada vez que tú te dirijas al Señor, ¿verdad? Señor, me dirijo a ti, tu siervo clama a ti, tu siervo te pide tal cosa, tu siervo te da gracia. Pero no solamente los siervos, la sierva del Señor, ¿verdad? Ana le responde a Elí: tu sierva no está ebria.
María dice, ¿verdad?, que no ha visto la bajeza de tu sierva. Cuando nosotros nos congregamos como pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sea instruido en la voluntad de Dios. Cuando cada hermana viene en oración, debe decirle, Señor, tu sierva está delante de ti. Tu sierva clama a ti, mi Señor. Alabado sea el Señor. Pero el Señor llama a lo que le sirve su siervo. ¿Qué le dijo el Señor al diablo? ¿Ha considerado a mi siervo Job? De David dice, he aquí, he escogido a David, mi siervo. Dice la Escritura también que el Señor llamó a Moisés su siervo. En Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Y qué fue lo que Elías dijo cuando fueron los soldados arrogantes a buscar a Elías para llevarlo preso donde el rey Acaz? ¿Qué fue lo que dijo él? Si soy yo siervo tuyo, Señor, descienda fuego del cielo y lo consuma a todo. Y bueno, yo no le estoy diciendo que usted vaya y mande a descender fuego del cielo, porque no estamos para eso, pero lo que estamos sí diciendo es que debemos identificarnos como siervos de Cristo y que Cristo es nuestro Señor y que nosotros le servimos por amor a su nombre. Y es lo que vemos aquí en Santiago, ¿verdad? Pudiendo él decir que era medio hermano de Cristo, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Santiago no creyó que Cristo era el Mesías, que era Dios, hasta que Cristo resucitó o Dios le levantó de los muertos. Después que Cristo resucitó fue que Santiago creyó en Cristo. Y Santiago también fue un líder en la iglesia de Jerusalén. En este versículo vemos que dice Santiago, siervo de Dios. Dios significa aquel que ha hecho el universo, todas las cosas de la nada, y que Él tiene autoridad, poder para determinar sobre todo lo que Él ha hecho. Cuando dice Jesucristo aquí, del Señor Jesucristo, Señor es alguien que es dueño y tiene autoridad sobre las personas. Pero Cristo no solamente tiene poder y autoridad sobre todas las criaturas, sobre todas las personas. Cristo tiene autoridad sobre todos los ángeles y sobre todos los rangos angelicales. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo para siempre. Y es lo que Santiago está diciendo aquí, ¿verdad? Jesucristo también enfatiza dos nombres, Cristo y Jesús, ¿verdad? O Jesucristo, Jesús y Cristo. ¿Qué es lo que está enfatizando? Está enfatizando que Él es el Mesías, el Salvador, que viene a salvar a los pecadores de ser castigado eternamente y justamente por sus pecados. Usted no está encontrando aquí evangelizar ni salvación, pero usted está encontrando el nombre de quién, de Salvador, del que salva el evangelio. Cualquier amigo que esté escuchando por las vías que se transmite este mensaje, en Cristo, en Jesucristo hay salvación. Él ha venido para salvar a los hombres de que sean encarcelados, castigados en la penuria y el castigo eterno, porque Él es su Salvador eterno, Cristo Jesús. Entonces, esa es la introducción que hace Santiago aquí. Pero lo que nosotros estamos viendo en esta mañana, hermano, es transitando el camino de la madurez espiritual. Y para llegar a la madurez espiritual, debemos agregar a nuestro dominio propio paciencia, ¿verdad? En el verso que sigue, ¿verdad? Se nos dice el Señor, el Espíritu Santo, por medio de Santiago, cosas que nosotros debemos saber para poder adquirir paciencia. Entonces hay 4 cosas que debemos saber. Lo primero que tenemos en esta mañana que vamos a ver es la cosa que tú debes saber para añadir al dominio propio paciencia. ¿Cuáles son las 4 cosas que tú debes saber? Número 1 es que las pruebas de tu fe o las aflicciones van a caer repentinamente y todas al mismo tiempo. Lo primero que debes saber es que las pruebas, las aflicciones son inevitables en la vida del creyente. El creyente no puede evitarlas y son repentinas. Mire qué dice el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
prueba. ¿Cómo dice la frase? Cuando os halléis. ¿Qué significa eso? Que cayeron de repente. Yo quiero compartir algo con ustedes en mi vida, porque el Señor va a poner un ángel que predique el Evangelio eterno durante la gran tribulación, pero de momento ha puesto hombres débiles para predicar la palabra y que de alguna manera también nosotros tengamos una bendición al preparar la comida como aquel que va probando mientras cocina, ¿verdad? Entonces, antes de entrar de lleno en esto, veamos algunas preguntas. ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente en medio de la prueba? ¿Cuál es tu responsabilidad cuando tú estás siendo probado? ¿Cómo puedes tú tener gozo en medio del dolor y de la dificultad? ¿Qué debe hacer mientras tu fe está siendo probada? ¿Qué necesita hacer en el tiempo que tu fe es probada? ¿Cuál es la recompensa que tú tendrás cuando tu fe, al ser probada, sea aprobada? ¿Verdad? Prueba se refiere a la dificultad de experimentar dolor o un grado de dificultad en hacer algo. Cuando a una persona se le muere un ser querido, ¿verdad? Su fe es probada porque está experimentando un dolor. Y muchas personas, en vez de dar gracias al Señor por el tiempo que le dio al ser querido, muchas veces están cuestionando al Señor. Y Señor, ¿y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué no me lo dejaste más tiempo? ¿Verdad? La actitud correcta del creyente es, Señor, gracias por el tiempo que me lo diste. 1 año, 2 años, 3 años, 50, 70, 100. Señor, gracias por el tiempo que me lo diste. ¿Verdad? Entonces la prueba puede ser por la muerte de alguien, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de la salud, por un dolor continuo, ¿verdad? Que pueden ser. Entonces eso es prueba. Dios algunas veces expone el pecado de alguien para que esa persona se aleje del pecado y se vuelva a Dios. Muchas personas a veces que su pecado es expuesto, se alejan del Señor y se entregan a su pecado. El caso del salmista David, cuando Dios puso el pecado que tenía oculto, lo que ese pecado hizo fue que en vez de que David se alejara del Señor, David se acercó más al Señor. Y quizás tú digas en esta mañana, no, pero yo no he matado a nadie, ni he sido adúltero, ni nada de eso. Bueno, no estamos diciendo que eso sea solamente el pecado. A veces el Señor expone otra clase de pecado para que nos acerquemos al Señor. Perseverancia. Tiene que ver con paciencia, ¿verdad? Resistencia. Se refiere a seguir haciendo lo correcto, aunque eso lleve mucha dificultad y tome mucho tiempo. Nosotros queremos la cosa para ayer, y no queremos que la cosa nos dé lucha. ¿Qué es lo que la gente dice? La cosa que me da lucha yo la dejo. El creyente no abandona el hacer lo correcto y lo bueno porque está llamado a adquirir paciencia. Y de la única manera que se adquiere paciencia es cuando nuestra fe es probada. Es cuando pasamos por el valle de el dolor y de la aflicción y de la intolerancia. Seguir actuando a la manera que Cristo lo haría, queriendo agradar al Señor aunque pasemos por mucha dificultad. La persona que tiene paciencia continuará haciendo lo que es correcto y lo que le agrada a Dios, aunque esté sufriendo, aunque tenga dolor. Va a seguir haciendo lo que le agrada al Señor. Seguir haciendo lo que Dios nos ha enseñado y le agrada es tener paciencia, aun cuando va el falso maestro enseñando otra cosa. Entonces, entramos de lleno, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debes saber? Que las pruebas son muchas, diversas, y que caen de repente, y que caen todas juntas. ¿Qué es lo que dice la gente popularmente? Me cayeron todos los palitos encima, ¿verdad? ¿No es así que dice la gente popularmente? ¿Sí? El creyente no le caen todos los palitos, sino, ¿verdad?, que está en diversas pruebas. El creyente debe ser un hombre que habla bíblicamente. A Pedro le conocieron en el patio porque él hablaba
¿Cómo hablaba Pedro? Como Jesús, como lo del Señor. Entonces el creyente debe abandonar todos esos dichos populares y agregar a su vocabulario, a su diccionario, términos bíblicos. Dice el texto sagrado que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y que si alguno sirve, ministra, sirva por medio del poder que Dios da, para que Dios sea glorificado en todo. ¿Qué es lo primero que debemos saber, hermano? Escuche con atención. Yo pocas veces doy testimonio porque si predico y doy los anuncios, hago todas esas cosas, entonces me tomaría todo. Pero los otros días estaba, y aún estoy en diversas pruebas, y a veces he dormido poco pensando, ¿y cómo fue que caí ahí? ¿Cómo fue que llegué ahí? ¿Qué pasó? Y uno comienza a ver lo humano, comienza a ver la gente, y mirando este mensaje, el Señor me decía, no tienes que ver a nadie, tú tienes que saber que las pruebas te van a caer de repente y que son muchas. No te concentres en ver cómo llegaron las pruebas, concéntrate en hacer lo que me agrada. Amén. Entonces lo que tú debes saber, hermano, que no importa la persona que Dios use para que tú seas aprobado, no debes concentrarte en las personas, sino en Dios y seguir haciendo lo correcto delante de Dios. Aunque eso te cause dificultad, aunque te cause dolor, hay algo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que está pasando? Que Dios está probando mi fe. ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios está probando tu fe. Y se requiere que en medio de la prueba de tu fe o el entrenamiento de tu fe sea hallada agradable, ¿verdad? Y que tu fe agrade al Señor. Amén. Es una parte muy personal que me he puesto a pensar muchas cosas y me dijo, no, yo no quiero que tú estés pensando en eso. La idea de que os halléis en diversas pruebas como cuando alguien se cae en un hoyo. Tú no planeas caerte en un hoyo, ¿verdad que no? Nadie planea caerse tampoco, al menos que no estén grabando un video para subirlo en estos videos, ¿verdad? O cuando una gente se rompe algo, tú no lo planificas, sencillamente pasa, ¿verdad? Entonces las pruebas van a caer sobre ti y sobre mí. ¿Qué debes saber? Que son inevitables, repentinas y muchas. Y debes saber que tu prueba está siendo entrenada, ¿verdad? Probada. Un examen de tu fe, no la fe del otro hermano, la tuya. Amén. ¿Qué es lo otro que debes saber, hermano? Que las pruebas son una oportunidad para tú gozarse en el Señor. ¿Cómo? ¿Que las pruebas son ocasión de gozo? Sí. Y para ti, para mí, hermano, este versículo parece no difícil. Ciertamente parece imposible para nosotros. Inalcanzable. Y algunos se podrán preguntar, ¿y cómo yo puedo tener gozo en la aflicción? ¿Y cómo yo puedo gozarme? Pero aquí no solamente se nos llama a gozarnos, se nos llama a tener sumo gozo. Ahora, nosotros hemos escuchado por la historia que siervos del Señor fueron aserrados, decapitados, y que ellos ofrecieron su vida en Coliseo de Leones con gozo y con alegría. ¿Es la fe de ellos diferente a la de nosotros? No, Pedro dice que la fe de nosotros es igualmente preciosa que la de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que debes saber es que cuando tu fe está siendo probada, no es que te están cayendo los palitos encima, que la gente no te da trabajo, que te votó el jefe porque tú eras jodón. No. Dios está probando tu fe. Y tú tienes que concentrarte en Dios y en la prueba de tu fe, ¿verdad? Entonces debes gozarte. Vamos a ver más adelante qué necesitas tener para poderte gozar. Porque tampoco es un gozo que tú vas a fabricar, ¿verdad? Entonces debes saber que es inevitable, que es repentina, la prueba de tu fe, que debe gozarte, pero también que debes saber el valor, cuánto vale la paciencia. Que si fueran a asignar un precio a la paciencia, es de gran valor. La palabra paciente o paciencia
no tiene que ver nada con que usted vaya a una cita médica y esté esperando sentado el turno suyo. No. Paciencia es activa. Si una persona tiene un empleo y está siendo ultrajado por los compañeros, por el trabajo, ¿qué es lo que hace? Su paciencia va a seguir trabajando con esa incomodidad, con esa dificultad, haciendo lo que le agrada a Dios y Dios le va a glorificar. Entonces, paciencia es actividad, paciencia es bajo sufrimiento, bajo presión. En algunos currículums, algunos perfiles de puesto, hay empresas que ponen trabajar bajo presión. Y casi la gran mayoría de empresas ponen eso, ¿verdad? El creyente está llamado a servir al Señor bajo presión, bajo dificultad, y el creyente debe saber eso. Y vamos a ver más adelante qué necesita. Entonces, un filósofo llamó la paciencia la reina de todas las virtudes. Un comentarista dijo que la paciencia es el estado de ánimo perdurable, no cambia. La prueba de tu fe, como le llama la Biblia aquí en el versículo 3, es el entrenamiento espiritual que te revela a ti cuál es tu fe, cómo es tu fe. Digamos que si alguien tiene fiebre, ¿qué usted usa para saber cuánto tiene de temperatura, de calentura? Un termómetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el termómetro? Que le dice, ¿verdad?, el grado de su fiebre. La prueba, ¿qué es lo que le dicen al creyente? ¿Cuál es el grado de tu fe? ¿Cuál es tu fe verdaderamente? Entonces, por eso, la paciencia es importante. Una madre que tiene un niño con fiebre necesita saber, ¿verdad? Porque si lo deja pasar de 40 o 39 hay problemas, complicaciones. Entonces el creyente necesita saber el estado de su fe. La prueba no produce fe. La prueba evidencia la fe que tú tienes. Porque ya hemos visto que la fe nos la da Dios. Y que a esa fe tenemos que agregarle acción, conocimiento, dominio propio. Y lo que estamos viendo es alcanzando la madurez espiritual, sumando paciencia ¿a qué? Al dominio propio, ¿verdad? Y que la paciencia viene por el proceso en el cual nuestra fe es probada por medio del dolor y del sufrimiento. No hay otra manera de que nuestra fe sea desarrollada. Entonces, ¿qué es lo último que vemos en este primer punto de todo lo que tú debes saber? Debes saber que es inevitable, debes saber que es ocasión de gozo, debes saber el valor que tiene la paciencia y también que la paciencia tiene su obra perfecta, acabada. El trabajo de la paciencia, de la resistencia, llega lentamente, pero se debe permitir que florezca en nuestras vidas. La paciencia es la marca de las personas que son perfectas. Entonces, amado hermano, vamos transitando el camino hacia la madurez. Y para madurar tenemos que sumar, añadir a nuestro dominio propio paciencia. La paciencia viene por el proceso mediante el cual nuestra fe es probada por medio del sufrimiento y grado de dificultad. Y que eso debemos saber, ¿verdad?, que son inevitables, que son ocasión de gozo, el gran valor que tiene y completa. Ahora, ¿qué tú vas a necesitar? ¿Qué va a necesitar en el proceso mediante el cual tu fe es probada? ¿Cómo tú puedes gozarte en medio de la prueba, en medio del dolor y en medio de la dificultad? ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes sabe cómo? Yo le puedo ceder el púlpito para que lo explique. Nosotros no sabemos cómo, hermano. Ahora, mire qué nos dice la palabra del Señor. Como tú no sabes cómo, pídele al Señor que Él te enseñe cómo, ¿qué cosa? Tener sumo gozo en medio del sufrimiento y de la prueba. Verso 4.
Digo, verso 4 fue el parte anterior. Verso 5. Si alguno de vosotros no sabe cómo tener gozo en medio de dolor y de sufrimiento, ¿qué debe hacer? Pedirle al Señor que el Señor nos enseñe y te enseñe cómo tener gozo en medio del sufrimiento y del dolor. Leo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermano, se puede y tú debes tener gozo en medio del dolor y de la aflicción, o dicho de otra manera, cuando tu fe es probada, cuando tú estás teniendo un entrenamiento espiritual. Cuando estos deportistas son entrenados, los tenistas, cualquier entrenamiento, cuando ellos están siendo entrenados, en ese entrenamiento lo que se ve en ellos es la capacidad de resistencia. Cuando tú estás tu fe está siendo entrenada, lo que se refleja es la calidad de tu fe, ¿verdad? Pero cuando esos deportistas están entrenando, ellos no están entrenando desanimados, ellos están entrenando para ganar. Ellos están entrenando con esperanza. Amén. Esperanza de obtener el triunfo. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo, en aquellas cosas que son seguras, decía uno de los himnos que cantamos, prueba en mi senda hallé, ¿verdad? Cada creyente va a encontrar en su camino pruebas. Y muchas veces vamos a ser probados con lo que más queremos y con lo único que tenemos. Abraham fue probado con lo único que tenía y con lo que él quería, su hijo. Porque uno diría, bueno, pero si el Señor me probara con otra cosa, yo suelto eso. Sí, pero la idea es que tú no la sueltes, la idea es que es lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo gozarlo? Sabiduría es tener conocimiento y saber usar ese conocimiento para tomar las mejores decisiones. Por eso, recuerde que al conocimiento había que agregarle dominio propio, ¿verdad? Y al dominio propio, paciencia. Entonces, para responder bien ante Dios y ante los hombres cuando estamos siendo probados, tenemos que ser sabios. Veamos la palabra sabiduría. Ser sabio incluye la habilidad de tomar buenas decisiones, especialmente aquellas decisiones que agradan a Dios. Amado hermano, que está aquí, que me ve, cuando tú y yo estamos siendo probados y estamos en dificultad y el dolor, ¿pensamos bien? ¿Está nuestra mente en toda capacidad de tomar buenas decisiones? ¿No? ¿Cuándo es que nosotros tomamos las decisiones más apresuradas y más alocadas? ¿Cuándo? Cuando estamos en el dolor y el sufrimiento, porque queremos salir de eso rápido. Y no nos importa cómo salgamos, queremos salir. Entonces ahí es que necesitamos más cordura y más sabiduría, porque ahí es cuando necesitamos tomar las mejores decisiones, porque las decisiones buenas traen buenos resultados y las malas decisiones traen malos resultados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir sabiduría, ¿verdad? Necesitamos sabiduría en ese momento. De la pregunta que se hicieron al principio, ¿cómo puedo yo tener gozo en medio de la aflicción? Teniendo sabiduría. ¿Tenemos nosotros ese grado de sabiduría? No. ¿La tiene otra gente? No, solamente la tiene Dios. Por eso es que el texto dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabio se entiende por alguien que es correcto, que hace lo correcto y que tiene entendimiento de la verdad y de lo que es correcto. La persona se vuelve sabio al escuchar a Dios. Casi la gran mayoría de ustedes saben que el versículo, el significado del versículo, tiene su importancia en el lugar en que está. ¿Sí? Usted había escuchado muchas veces este versículo. Si alguno está falta de sabiduría, pídasela a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el asunto en cuestión? Ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es? En la prueba. Es cuando yo estoy, ¿dónde?
en dolor y sufrimiento. Señor, dame sabiduría. Enséñame cómo en medio de esta situación yo pueda glorificar tu nombre. ¿Y qué va a pasar si usted le pide eso al Señor? Que Él se la va a dar sin reproche y abundantemente. Alabado sea el Señor para siempre. Porque muchos de nosotros escuchamos ese versículo, hermano, y lo citamos, pero nunca lo hemos citado cuando realmente tú y yo lo necesitamos. ¿Cuál de nosotros no ha tomado muchas decisiones alocadas porque nosotros queremos salir de una dificultad y queremos salir de un sufrimiento? Sin que sea el tiempo de Dios. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, nos mandarán a llamar. José quería salir de la casa y le dijo al copero, cuando tú te hallas, acuérdate de mí. ¿Se acordó el copero de José? No. Pero cuando Dios dijo que era tiempo de que se terminara toda la prueba y todo el sufrimiento de José, el Señor lo mandó a llamar. Amén, amado hermano. Amado hermano, para que tú te goces en medio de la prueba y del dolor y la aflicción, necesitas saber cómo. El único que puede enseñarte cómo es Dios y tú debes pedírselo a Él. Alabado sea el Señor por siempre. Sabiduría es conocimiento manejado de la manera apropiada. Hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría de lo alto, dice el mismo escritor, dice el Espíritu Santo por el mismo escritor bíblico, una que es terrenal, que es animal, que es diabólica, y una que viene de lo alto. Vamos a ver la cualidad de estas dos sabidurías diferentes. Santiago 3:17, estamos en el mismo escritor, verso 18. Mas la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La terrenal. En el mismo capítulo, los versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Nosotros tenemos en la Biblia, registro bíblico, dos personas que desearon sabiduría. Uno la buscó de la que viene de lo alto, de la que viene de Dios, y otra la buscó de la que viene de la tierra. Ustedes saben a quién me refiero, Eva, ¿verdad? Eva quiso tener sabiduría. ¿Cómo? A espaldas de Dios. Tremendo problema. Todo aquel que quiere ser sabio para contender contra Dios de espaldas a Dios no le va a ir bien. ¿Quién fue el otro que pidió sabiduría y se la pidió a Dios? Salomón. ¿Y cómo se la dio? ¿Cómo se la dio Dios a Salomón? Como dice el texto. Abundantemente y sin reproche. Pero él dice que no solamente se la dará a Salomón, se la dará a todo aquel que la pida. ¿Para qué? Para tener un premio Nobel de sabiduría. No. Aquel que la pida para glorificar a Dios en medio de las pruebas de su fe, en medio del dolor y del sufrimiento. Entonces el creyente puede gozarse grandemente en medio de la prueba y del dolor, porque Dios le muestre cómo hacerlo al pedirle sabiduría. ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Qué tú vas a necesitar, hermano, en medio de la prueba de tu fe, en medio de la aflicción y del dolor? Sabiduría. ¿Dónde debe buscarla? En lo alto, arriba, pedírsela a Dios. ¿Qué otra cosa va a necesitar? La palabra de Dios, poder de Dios. En Colosenses, se nos dice que vamos a necesitar poder. Vamos a necesitar poder y que vamos a necesitar también la palabra del Señor. El salmista en el Salmo 119
92 dice que para él poder obtener sabiduría, para poder obtener paciencia, él necesitó la palabra del Señor. Mira que dice el verso 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo que él está diciendo es, yo he soportado mi aflicción porque tu palabra me ha sustentado. ¿Qué es lo que sustenta en medio de la aflicción? La palabra del Señor. ¿Cómo puedo obrar con sabiduría? El mismo escritor, Santiago, en el mismo capítulo 1, verso 21, hasta el 27, leo, dice, por lo cual, dejad toda inmundicia y toda malicia y recibid la palabra, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la misma idea que dice el Espíritu Santo por medio de Pedro. Desechad toda malicia, abundancia de malicia y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual para que por ella crezcáis, para que por ella maduréis para salvación. Es la misma idea aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas, hermano? Tener sabiduría y la palabra de Dios. Desear la palabra de Dios. Verso 22. Mas sed hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Amados hermanos, hay personas allá afuera que están descarriados, que saben más Biblia que tú y que yo. La pregunta es, ¿son ellos hacedores de esa palabra que saben? No. Porque hay que pedirle la sabiduría al Señor para poner su palabra por obra. Uno de los salmistas le dice al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque yo soy tu siervo. Señor, enséñame, ¿cuándo? En medio del dolor y la aflicción. ¿Por qué? Porque cuando a usted le conviene, cuando define de beneficio para usted no hay que empujarlo. Usted lo hace rápido. Pero cuando es en medio del dolor y de la dificultad que no nos conviene, debemos entonces clamar al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Sigo leyendo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, su rostro natural, porque se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos tener dicha, suerte, el favor del Señor? Necesitamos tener su palabra en nosotros. Y ser hacedores. ¿Cuándo? Cuando estamos en aflicción. Cuando estamos en el dolor. Alguna persona piensa que como siervo del Señor se nos permite hacer la voluntad un tiempo y otra no. ¿No? Mientras usted está en la empresa 8 horas, se entiende que usted no tiene que estar haciendo diligencia suya personal. Usted debe estar trabajando para la empresa. Nosotros trabajamos 24/7 para el Señor. Somos siervos del Señor siempre. Hay un himno muy hermoso que dice, si soy yo siervo del Señor, ¿verdad? Una alabanza muy, muy bonita. Y es la idea, hermano. ¿Qué estamos viendo? Alcanzando la madurez espiritual. Y para alcanzarla necesitamos añadir al dominio propio paciencia. Y la paciencia se obtiene por medio de la prueba de nuestra fe. Debemos saber algunas cosas, tener otras. Debemos tener sabiduría, la palabra del Señor, pero también debemos tener poder. Poder. Entonces, resumiendo, debemos saber 4 cosas. Ustedes se las saben ya, ¿cuáles son? Debemos saber que la fe la prueba de nuestra fe es inevitable, ocasión de gozo, de gran precio, que tiene su obra completa. ¿Cuáles son las cosas que debemos tener en medio de la prueba de nuestra fe? Sabiduría, sabemos dónde conseguirla, pedírsela a Dios. Su palabra, sabemos dónde tenerla. Y poder, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. El tercer punto que vemos es que tú necesitas hacer algo para añadir al dominio propio paciencia. ¿Qué es? Verso 5. Pídale a Dios. ¿Qué significa eso? Que va a necesitar orar.
pero yo oro, debe perseverar en la oración. Esto de perseverancia, estaba leyendo, esa persona que parten rocas grandes, esta persona le dan golpes y golpes y golpes, y le da muchos golpes y no se ve ni siquiera una grieta, un cuarteado, ¿verdad? Pero llega un golpe que le dan, que la piedra se desbarata por completo. Amados hermanos, tú y yo tenemos que perseverar en la oración, ser perseverante en la oración, en lo que estamos pidiendo al Señor. Dice de algunos siervos de Dios que fueron ministros y estuvieron sirviendo en una área que duraron 7 años para ver una alma que se convirtiera y se arrepintiera de corazón al Señor. Nosotros vemos muchas decisiones hoy día, pero no son decisiones de arrepentimiento y fe al Señor. No son decisiones que la gente se rinde al señorío de Cristo para hacer la voluntad de Cristo y ser siervo de Cristo. Son decisiones para que Cristo haga la voluntad de ellos. Estamos claros en eso, ¿eh? Pero la gente que se arrepentía antes por la persecución, por el grado de dificultad, cuando una gente hacía una decisión por Cristo, era una decisión firme que hasta su vida podía perder, ¿eh? Entonces tú necesitas perseverar en la oración. Yo no sé, hermano, cuántas oraciones tú has empezado al Señor y la has abandonado. Tú necesitas orar continuamente. ¿Y orar cuándo? Cuando está en un grado de dolor, de aflicción, de persecución. Orar para que Dios te dé sabiduría. Orar para que Dios... Escucha algo, el Señor no le va a librar de la aflicción hasta que no sea el tiempo. Usted tiene que pedir al Señor, Señor, dame sabiduría para lidiar con esto hasta el tiempo que tú has determinado. Y dame sabiduría para yo no aflojar esto antes de tiempo. Amén. Hay personas, hermano, que en la perseverancia, en la paciencia, entiéndase paciencia, perseverancia, perseverando en los momentos difíciles. Hay personas que en negocio habían llamado y llamado a un cliente y llamado a un cliente y lo llamaron ya cansado por última vez y esa última vez fue que cerraron el contrato, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuántas veces tú tiras la toalla en algo que tú estás haciendo y la abandonas. Decía un predicador que para mí es un tremendo siervo de Dios que murió, Brian Greene, un señor de Inglaterra, y él tiene una predicación, nevertheless, que significa sin embargo en español. Entonces él decía en esa predicación que yo miraba, que el paralítico que tenía 30 y pico de años, a los 37 o 38 largos años, fue sanado. La mujer de flujo de sangre, ¿cuánto tiempo duró con el flujo de sangre? 12 años, ¿verdad? Y yo no sé, hermano, cuánto tú tienes con un dolama, con un reumatismo o un dolor, y quizás tú ya le has sacado título a ese dolor. Persevera en el Señor. ¿Cuánto tiene? 7 años, 6 años, 8 años, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Señor, ¿hasta cuándo? Dame fuerza y dame gozo para el día que tú lo vas a quitar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dios es el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Entonces tú necesitas pedir, perseverar en la oración. Pero necesitas saber que no solamente orar, tiene que orar con fe, con confianza. Si yo le preguntara a ustedes que si ustedes oran con fe, ustedes me responderían todo que sí. Y yo no dudaría, hermano, que sí. Ahora la pregunta es, ¿estoy orando con la fe que Dios requiere que yo ore? Me comentó alguien que un hermano en Estados Unidos fue y compró un candado de guía para los vehículos. Y alguien que lo ve le dice, ¿y tú tienes vehículo? Dice, no. Lo que pasa es que yo le oré al Señor que me dé un vehículo y ya yo estoy comprando el candado que tranque el guía. Alguien lo ve y se ríe de él. ¿Sabe? Como eso parece como descabellado al hombre. Pero Dios dice que si tú le pediste algo, que tú comiences a obrar, que lo vas a recibir. Como aquel que está pidiendo lluvia para sembrar, está arando la tierra. Diferente quizás que está pidiendo lluvia, está sentado esperando la lluvia, ¿verdad? Entonces otro le cuenta a otro de manera jocosa,
me encontré con fulano ahí, mira, de que comprando un candado para un carro y él no tiene. Pero mira, yo tengo uno que necesito habilitar un espacio ahí. Y la idea fue que le llegó el carro al Señor. Amados hermanos, nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Pero Él quiere que pidamos con fe. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo tú sabes que tu fe es la fe que Dios requiere? Ya yo le dije anteriormente. ¿Saben cómo? Por medio del sufrimiento y el dolor, tú vas a saber qué tipo de fe tienes. Pero es con esa fe que tú debes orar al Señor. Amén. Estamos viendo, transitando el camino hacia la madurez espiritual. Y para poder continuar en el camino hacia la madurez espiritual debemos añadir a la fe, acción, a la acción, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y lo que estamos viendo en esta mañana es dominio propio, paciencia. Y la paciencia viene como el resultado de la prueba de nuestra fe, del entrenamiento espiritual y de la cosa que debemos saber. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir, orar y perseverar en la oración. Les decía ahorita de la persona que rompen esa roca, ¿cuántas veces, cuántos golpes tienen que darle sin ver nada? A lo mejor tú estás orando por algo, hermano, y tú no has visto nada y has dejado de orar. No deje de orar, sigue orando al Señor. Amén. Sigue orando al Señor. Pero órale con fe al Señor. Alabado sea el Señor. Que nos instruye, hermano. Que nos instruye con su palabra, no con sabiduría de hombre, sino con la sabiduría que viene de Dios, que viene del Señor. Dice el verso, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué debemos pedirle al Señor? Señor, mira, yo cuando te pido algo dudo, quítame la duda, Señor. No me ayuda a ser de doble ánimo, dame un solo ánimo de orar por esto. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra? El hermano que es de humilde condición, gloríese, regocíjese, ¿en qué? En su exaltación, ¿verdad? Y el que es rico, el que tiene mucha riqueza, en su humillación, ¿verdad? Porque la riqueza no está permanentemente en alguien, la riqueza va de un lado a otro y Dios la da a quien Él quiere, ¿verdad? Ahí le dice que cuando sale el sol fuerte, la hierba se seca, la flor se marchita, su hermosa apariencia, ¿verdad? Y que de esa manera pasará el rico en todas sus empresas. Amado hermano, gloriémonos, gocémonos en la prueba, porque ella produce paciencia. Y la paciencia es la madre de todas las virtudes. Veamos, hermano, al final de esta mañana, terminando, la recompensa que tendremos cuando nuestra fe sea aprobada, cuando nuestra fe haya sido probada. Verso 12. Bienaventurado, dichoso, feliz, goza del favor de Dios, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba de que de su fe recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios, el creador del universo, de la nada, ha prometido a lo que le ama. Nosotros tenemos como nación en República Dominicana unos premios que se llaman soberanos, ¿verdad? Estos premios premian lo mejor de la música, lo mejor del arte tradicional y clásica y las comunicaciones, ¿verdad? La hacen en un cierto tiempo, la hacen en un lugar, la hacen con una alfombra roja, la gente se viste despampanantemente y moralmente, de todas maneras se visten, ¿verdad? ¿De quiénes reciben ellos la estatuilla? ¿Qué reciben? Una estatuilla. ¿De quién la reciben, verdad? De la persona que está ahí. Cuando tu fe sea aprobada, ¿qué tú vas a recibir? Una corona. Esa estatuilla perecerá con el tiempo. Cuando tu fe sea aprobada, ¿quién la va a aprobar?
el Señor. ¿Qué te dará el Señor? No una estatuilla, una corona. ¿De qué? De vida. Una corona eterna. Hay muchas coronas en la Biblia. Hay una corona por ser pastor, ¿verdad? Hay una corona por lo que ama la venida del Señor. Y hay una corona por que nuestra fe sea hallada en alabanza. Que el Señor encuentre nuestra fe aprobada. Hay mucha gente que dice que tiene fe, y usted lo ven que hacen alarde de su fe, pero no es al hombre que hay que impresionar con su fe. Es a Dios. Y lo primero que Dios ve de una persona no es su ropa, es la fe lo primero que Dios ve. Ya miramos eso en la predicación de la fe, ¿verdad? Como el Señor lo primero que miraba de la gente es la fe. ¿Qué es lo primero que Dios va a ver de ti, hermano? Es tu fe. ¿Cuándo? En medio del dolor y de la aflicción. Cuando estamos en medio del dolor y la aflicción, lo que el enemigo te dice, Dios no te quiere. Si Él te quisiera, no permitiera que tú sufras. Y el creyente dirá, no, Él ha traído el sufrimiento en mi vida para hacerme un hombre espiritualmente. Amén. En la antigüedad se dice que los muchachos usaban pantalones cortos y que se les permitían los pantalones largos a cierta edad. Y que esos pantalones largos lo que les indicaba era que ellos eran responsables, que eran hombres, ¿verdad? Espiritualmente, lo que se nos pone a nosotros como maduros en la fe, ¿qué es? Estas cosas, ¿verdad? Cuando tú y yo podemos soportar. Hay personas que han dejado matrimonio por el sufrimiento, por el dolor, han dejado iglesia, han dejado trabajo, y ¿quién de nosotros no ha dejado muchas cosas? Pero necesitamos saber que Dios está probando nuestra fe, que caemos en ella repentinamente, que es ocasión de gozo, ¿verdad? Que la paciencia es de gran precio, de gran valor, y que tiene su obra completa. Y que vamos a necesitar sabiduría, la palabra de Dios, poder, para soportar y para hacer las cosas que agradan al Señor. Que necesitaremos perseverar en la oración y orar con fe sin dudar, lo cual es difícil, ¿verdad? Pero vamos a ser recompensados. No en el salón que hacen la premiación en Santo Domingo, en el cielo por el Señor. No con alfombra roja, calle de oro, recompensado por el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. El Señor te anima en esta mañana, hermano, a que soporte. Bienaventurado el varón que soporta. Mucha gente dice, yo no soporto esto. El creyente puede decir, puedo soportarlo en el poder de Dios, con la palabra del Señor, con la sabiduría del Señor. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Verdad? Me glorío no solamente, sino también en las tribulaciones. ¿Verdad? Amado hermano, el creyente necesita sabiduría. La Biblia nos dice también, hablando de sabiduría, que Esteban era un muchacho, un creyente, maduro espiritualmente. Dice que tenía buen testimonio. No hay una cosa que dañe más el testimonio de un creyente que la falta de paciencia. Entonces, un creyente que puede tener buen testimonio es un creyente que maneja la presión para gloria de Dios. Pero dice también que Esteban era lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué cosa? Y de sabiduría. Dice que no podían soportar el espíritu de sabiduría de Esteban. Las iglesias necesitan creyentes sabios para que las iglesias sean prosperadas y engrandecido el reino de Cristo. Pidamos que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor agregue creyentes sabios para el engrandecimiento de su gloria, de su reino y de su obra. Y que nosotros la pidamos sabiduría al Señor. Y que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Que podemos responder bien para gloria y alabanza del Señor. En sabiduría, en poder y en la palabra del Señor. Para gloria y alabanza de Dios. Amados hermanos, de la única manera que podemos gozarnos en medio de la aflicción es sabiendo esta cosa. Sabiendo que nuestra fe está siendo probada, que caemos de repente en ella, que es una ocasión de gozarnos, que es de gran valor. Este filósofo la llamó la madre de todas las virtudes. También
lo que debemos saber, lo que debemos tener: sabiduría, la palabra del Señor, poder y hacer, orar, perseverar en la oración. Hay hermanas que han estado orando al Señor por un compañero y no ven nada, y de repente se desaniman. No te desanimes, hermana. Mira el hombre que da mucho golpe a la piedra. Decía lo que leía, que el hombre le da hasta a veces 100 golpes a la piedra, y en el 101 golpe que la piedra se desbarata. Amada hermana, amado hermano, yo no sé qué tú le estás pidiendo al Señor. No te desanimes, persevera en la oración, sigue orando al Señor, y que el Señor mostrará en su tiempo su respuesta agradable y perfecta. No sé cuál es tu dolor, hermano, tu aflicción. Sigue orando al Señor. El Señor te dé sabiduría. El Señor te premie con su galardón, con su recompensa, cuando tu fe sea probada. Hemos visto en esta mañana, para gloria de Dios, transitando el camino hacia la madurez. Y debemos añadir a nuestra fe acción, a la acción conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y hemos visto en esta mañana al dominio propio paciencia. La cosa que debemos saber, tener, hacer y recibir del Señor la recompensa. Alabado sea el Señor para siempre. Amigo que puede estar aquí en esta mañana sin recibir a Cristo, cualquier joven, el Señor te está llamando. En el Señor puedes responder bien, tener sabiduría, no la sabiduría de Eva ni la terrenal, sino la que viene de lo alto, que es pacífica, que es buena, que es justa. Alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor por todo su siervo, que nos ha llamado a servirle. Gloria sea a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Dios, gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por haber permitido que nosotros, pueblo tuyo, la iglesia se reúna. Las iglesias no están cerradas. Hay templos cerrados. Pero tu iglesia sigue viva porque tu iglesia es el cuerpo de Cristo. No es un lugar, no es una cosa, es mucho más que una organización. Es un cuerpo, es un organismo. Tiene vida que se la da Cristo. Oh Señor, dirígenos en el resto de esta noche. Continuemos adorándote hasta que llegue el momento de descansar con el sueño. Reúnenos en la próxima ocasión. Estemos todos alrededor de ti. En el nombre de Jesús. Amén.